Bueno, buenas noches. ¿Cómo han estado? Tomás me invitó esta semana a darles una charla acerca del Adviento. Me dijo que si quería darles una pequeña charlita introductoria sobre este tema. Y creo que es un tema al cual tenemos que hacer un alto en el camino y dedicarle un poco más de tiempo. Eh, Nosotros hemos vivido uno de los años más difíciles de la historia. Definitivamente yo pienso que todos estamos de acuerdo eh, en eso, ¿no? Este año de la pandemia fue un año en el cual nos tocó hacer un alto en el camino obligatorio, que es lo que nos invita a hacer la iglesia en el tiempo de Cuaresma. En el periodo de Cuaresma nosotros nos invitan durante esas 40 días a meditar en la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Yo no sé ustedes, pero yo nunca había parado esos 40 días. Yo no me he dedicado al servicio de Dios durante 30 años, hago música católica, predico, escribo en las redes, y yo nunca había parado en 40 días. Y este año nos obligaron, porque es la primera vez en la vida que nos toca cuaresma y cuarentena, ¿sí? Estábamos todos asustados, nos decían que si salíamos a la calle nos íbamos a contagiar, empezamos a ver que se empezó a enfermar la gente cercana, que se fue cerrando el círculo y también nos empezamos a dar cuenta que la muerte estaba a la puerta, ¿sí? Y eso es precisamente la cuaresma. La cuaresma es un tiempo de mortificación. Y la palabra latina mortificación viene de mortis, que quiere decir muerte, ¿sí? Muerte a sí mismo, muerte a nuestras pasiones, muerte a nuestros desórdenes, muerte al pecado. Bueno, pues se pasó ese tiempo, vino una Semana Santa silenciosa, la primera vez en la historia que nosotros los católicos nos vimos obligados a no asistir a las celebraciones litúrgicas, sino a verlas en las redes, incluso la celebración tan importante del Domingo de la Resurrección, nosotros estábamos cruzados de brazos, viendo una ceremonia desde nuestra casa y no teniendo el júbilo, la alegría de la resurrección de Cristo, sino encerrados, encerrados, viendo que la muerte estaba a la puerta, ¿sí? Es bastante duro, ¿no? Bastante duro esto que nos tocó. Por otra parte, viene la desescolarización, viene el homeschool obligatorio, el vernos obligados a trabajar y a estudiar desde nuestras casas, estar conectados en un computador para poder trabajar. Vimos cómo muchas empresas fueron desapareciendo, como algunas personas podrán decir que lo más importante que tenían era su trabajo, y de un momento a otro su trabajo se esfumó, ¿sí? Una gran cantidad de empresas se vinieron a pique, se acabaron. Tristemente, también esta pandemia hizo que muchas relaciones familiares se vieran lastimadas, porque nosotros como esposos o algunas parejas de novios, pues simplemente no teníamos relaciones afectivas sólidas. Y empezamos a ver peleas entre marido y mujer, que no estaban acostumbrados a convivir y a estar juntos todo el día dentro de la casa, y empezaron a haber peleas constantes y divorcios. Yo que estoy en las redes hablando, comunicándome muchas veces todo el tiempo con la gente, empecé a ver matrimonios desboronándose porque no había verdadera comunicación. Empecé a ver a los papás estresados porque no estaban acostumbrados a la desescolarización, y los niños empiezan a sufrir el desespero, la angustia de estar hora tras hora frente a una pantalla,
vienen los conflictos económicos, etcétera. Bueno, ese alto en el camino de la Cuaresma nos dio una luz. Ese alto en el camino fue muy brusco y nos puso contra la pared. Y nos recordó lo frágil que es la vida del ser humano, las relaciones de la gente. Por ejemplo, algunos del grupo de Frutos del Madero me escribían, decían, Feli, me quería casar. Yo quería tener una novia y casarme. Y yo quería tener hijos. Y yo les decía, ¿quién te dice que no vas a tenerlo? No, pues es que la pandemia, esto está muy bravo. Yo decía, pero ¿de qué estás hablando? Otra persona en un desespero absurdo porque dijo, yo voy todas las semanas a cine y cerraron todos los teatros y no puedo ir a cine, pero generando verdadera angustia. ¿Dónde me va a levantar una novia? Ya no puedo salir a tomarme un café con nadie. ¿Cómo voy a tener una relación virtual? ¿Cómo voy a vivir la vida? ¿Qué va a pasar conmigo? Bueno, pues todos esos fueron planteamientos que aparecieron con esa cuarentena y con esa cuaresma. Pero nosotros somos muy olvidadizos y de un momento a otro, aun cuando todos andamos enmascarados y con alcohol entre el carro y evitando a la gente y hablando de distanciamiento social, nos dicen que hay un día sin IVA y nos volvimos locos. Y una vez vimos que abrieron los centros comerciales, salimos en bandada, porque no queremos dejar de comprar, no queremos dejar de vender. Bueno, pero también pasó otra cosa en el tiempo de este hacinamiento y de este encierro, y es que empezaron a salir a flote virtudes, dones, talentos. Empezaron a aparecer, por ejemplo, de gente cercana, yo lo empecé a ver. Tenía un amigo que era un empresario, trabajaba haciendo tours, trabajaba vendiendo tiquetes con una empresa macro, y de un momento a otro cierran los aeropuertos, cierran todo, y el tipo entró en una depresión espantosa. Y lo salvó la esposa, porque su esposa dijo, el mundo no se ha acabado. Y empezaron a vender postres y empezaron a aparecer emprendimientos. Y si ustedes se ponen a ver, a mucha gente le pasó lo mismo. Muchos talentos que teníamos dormidos empezaron a salir a la luz. Yo hablaba con amigos que me decían, hey, si sabes, empecé ahora a tocar piano en el tiempo de la pandemia. Ahora estoy leyendo más. Ahora como que estoy teniendo un poco más de orden, como que las cosas están mejorando. Entonces pienso que a esta pandemia le podemos sacar buenos frutos también. Ha sido un tiempo en el cual nos hemos sensibilizado espiritualmente, en el cual hemos tenido que preguntarnos el por qué, la razón de ser de nuestra vida. Bueno, ahora llega el Adviento. Hay una frase latina que es Adventus Redemptoris, que quiere decir la venida del Redentor. ¿Por qué empecé hablándoles de la cuarentena y de la cuaresma? Porque el Adviento es una segunda cuaresma. La iglesia no lo habla así, como tal, pero es un tiempo de 4 semanas que empieza el 29 de noviembre, en otros lugares empieza cerca del 3 de diciembre, pero no varía mucho. Son 28 días y durante esas 4 semanas la iglesia nos invita o nos propone que nos mortifiquemos. Yo les quiero leer una cita bíblica que es muy para esta época, que dice, vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Está en Juan 1:11. Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron.
este tiempo del Adviento nos invita a reconocer la razón de ser del tiempo del Adviento. Nos invita a reconocer que este no es un tiempo para andar en correrías, comprando, vendiendo, sino a que entendamos claramente que Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. Jesús tiene que ser el centro de nuestra existencia, ¿sí? Y también hay otra cita que es bien importante, que está en Mateo 6:21, que dice, allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Miren, la mayoría de la gente hoy está diciendo, ¿cuándo es el día sin IVA? Están pensando en cuándo salir corriendo a comprar regalos para que les salgan baratos. Por Dios, este es un poco demasiado trascendente. Y lo más importante de este tiempo es recordar ese nacimiento del niño Jesús. Recordar que cuando Jesús vino a nosotros fue rechazado. Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Y en nuestro tiempo está pasando algo muy similar. No lo reconocemos porque estamos distraídos. Lo que hace el tiempo de Adviento es invitarnos a no dirnos, a poner nuestra mirada en lo que es más importante. Estamos hablando en este tiempo de una época de una hipersensibilidad. Uno tiene que tener cuidado de lo que dice, ¿no? Y cómo lo dice, a quién se lo dice. Por ejemplo, oía la otra vez a un predicador que decía que cuando se habla de los mandamientos de la ley de Dios, no deberíamos decir no matarás, que teníamos que aprender a hablar en positivo, decía esta persona. Que, por ejemplo, deberíamos decir, cuida de la naturaleza, de los seres humanos, de los niños, de las plantas, de la creación. Vale, vale, pero en la Biblia, ¿qué dice? Los mandamientos de la ley de Dios dice, no cometerás actos impuros, no matarás, no mentirás, no robarás. ¿Sí? El tiempo de Adviento es un tiempo en el cual el Señor nos habla claro. Él no quiere esas medias tintas, Él no quiere esas mediocridades. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. El tiempo de Adviento es un tiempo para acercarnos al pesebre con humildad, como lo hicieron los pastores. Es un tiempo para reconocer nuestra pobreza y nuestra necesidad de acercarnos al Rey de Reyes. ¿Sí? Estuve hablando con una persona que no ha querido dar su brazo a torcer para acercarse al Señor. Y me dijo una frase que a mí me da mucho miedo y que es muy común. Dice, pero Feli, yo no le hago mal a nadie. Y hay mucha gente que usa demasiado esa frase. Yo no le hago mal a nadie. Es que no es suficiente con no hacer mal. Hay que hacer el bien. Hay que hacer el bien. Y el tiempo del Adviento definitivamente es un tiempo para comprender, concientizarnos de que muchas veces no hacemos las cosas bien. Y que hay que empezar a hacer el bien. Hay que llamar al pecado por su nombre en nuestra vida. Yo quisiera invitarlos a que piensen en esos deberes que ustedes tienen. Y también, obviamente, mientras les hablo, me hablo a mí mismo. Nosotros, ¿qué deberes tenemos? Ustedes, los que están viéndonos en este momento, con las personas que nos estamos viendo, son solteritos, ¿sí? La mayoría son solteros, ni siquiera tienen novia o novio. Están ahí a la espera, ¿sí? Pero viven en una casa. En esa casa viven rodeados de su papá, su mamá, seguramente, sus hermanos. Hay una empleada que vive con ustedes o que los visita, va de por días, tienen mascotas, etcétera, ¿cierto? Es como un común denominador entre todos nosotros. Bueno,
Primera tarea que nos plantea nuestra conciencia para el tiempo de Adviento. No olvidar que tenemos deberes para con nuestra familia. Es muy común la palabra de mamá, la frase de mamá que dice, esta casa no es un hotel. ¿Ok? Bien, y es un reclamo válido. Dios también te lo pregunta en tu corazón, ¿cómo vives tu relación interpersonal? ¿Cómo te involucras en tu casa? Tú tienes unos deberes para con tu casa. Tú no vives en un hotel. Tú tienes una mamá, un papá, unos hermanitos, un perro al que tienes que sacar a pasear. Tienes que aprender a interactuar. Tienes que aprender a ser mejor hijo. Tienes que aprender a ser mejor hermano. Tú no estás viviendo solo o sola en un apartaestudio. No sé, tal vez hay una que otra excepción, que vivas de pronto con una amiga, un amigo, pero la inmensa mayoría de ustedes viven en una familia. Y vamos a encontrarnos con un lenguaje muy común, ¿sí? Y es el de la mamá que dice, no recoges ni siquiera tu ropa sucia. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo recoger su plato o tender su cama? Tú ni saludas. Entras y sales y ni saludas. Nosotros tenemos el deber de recordar que estamos viviendo en un entorno familiar, que en esta época se empezó a hablar mucho acerca de eso, del santuario hogar, de la iglesia doméstica. Y esa iglesia doméstica muchas veces la tenemos abandonada. Yo hablo constantemente con jóvenes que están deprimidos porque dentro de sus propias casas no encuentran espacios de diálogo, porque se sienten solos, incluso en familias numerosas, están solos. Entonces, ustedes y yo tenemos deberes para con nuestra familia. Segundo, llegó la época de la pandemia y la gente empezó a tomar del pelo con las redes sociales. No estábamos acostumbrados a la desescolarización. Algunos de ustedes, cuando tenían clase en la universidad, se levantaban temprano, se quitaban la pijama, se bañaban, desayunaban lo que podían y corrían. Hoy están acostados en un sofá, dándoselas de que están en clase, muchas veces sin atender. Qué mamera la clase que viene, qué jartera, pero me toca. Incluso están en clase y van comiendo, se van comiendo el desayuno. Están ahí en una, como estudiando porque les toca. El profesor les dice, o la profesora les dice, ¿usted está en lo que estamos? Sí, mentiras. Ustedes pueden tener el PlayStation al frente, pueden estar chateando con sus amigas o amigos, pero tienen que hacer cara de ponqué, tienen que hacer cara de presentes aunque estén ausentes. Pues este tiempo hizo que mucha gente bajara profundamente su nivel intelectual. Empezó a desperdiciar el tiempo universitario, un tiempo de aprendizaje, empezó a tomar el pelo, ¿sí? Empezamos a relajarnos, ¿sí? Ya no me toca ir a la universidad, ya no tengo que coger un bus, ya no tengo que pedirle a mi amigo que me recoja, ya no tengo que madrugar, pero entonces ya no tengo que estudiar. Pues así como yo tengo deberes para con mi familia, tengo también deberes intelectuales. Perdóname, alguna de ustedes, María, Tomás, Mariel, alguno de ustedes, Dani, ¿ustedes se pagan la universidad? A la mayoría, que yo sepa, les pagan la universidad a sus papás. Y si sus papás les pagan a ustedes la universidad, ustedes están en el deber de corresponder a ese amor de sus papás estudiando. Miren, sí, sería muy bonito, pero muy apocalíptico y muy mentiroso
decir que el mundo se va a acabar. No, no se va a acabar. Y ustedes están en el deber de estudiar. Entonces, tienen unos deberes familiares, sacar el perrito a hacer popó. Tienen unos deberes familiares, saludar bien a sus hermanitos, saludar a sus papás, tratarlos con amor, interactuar en su casa. Tienen unos deberes intelectuales, tienen que estudiar. Ustedes no estudian por el profesor, ustedes estudian por ustedes, por su vida presente y por su futuro. Hay unos deberes espirituales. El tiempo de pandemia le pegó un gol terrible a la iglesia entera. He hablado con sacerdotes, amigos y otros que se volvieron menos amigos, porque decían, este no es tiempo de comulgar, no es tiempo de ir a misa, no es tiempo de confesarse. Ah, no, este no es tiempo de orar, este no es tiempo para Dios, porque llegó una pandemia, es más grande la pandemia que Dios. Y algunas personas se durmieron en los laureles, y así como son para estudiar en la universidad, son con la misa. Ya no hay que ir a misa, no. Yo prendo el televisor y pongo la misa a la hora que se me dé la gana. Y pongo la misa el domingo en pijama, estoy ahí. El momento que me tengo que poner de pie en la celebración eucarística, no, yo estoy acostado por mi culpa, por mi gran culpa, por esos ruegos. Si me aburre, incluso me he encontrado con personas que adelantan la misa, ponen la misa dominical, les aburre el sermón y le ponen el forward a la predicación para seguir con la misa. Y nos quedamos dormidos en los laureles con la famosa comunión espiritual. Ah, no, yo ya no puedo comulgar, yo ya no me puedo confesar y no puedo comulgar. Ah, pero hago la comunión espiritual. Y la comunión espiritual se nos convirtió en una excusa. Una excusa. Pues no, yo sí estoy obligado a ir a la Santa Misa. Estoy obligado a buscar un sacerdote para congraciarme con Dios cuando estoy en pecado, cuando mi conciencia me acusa. Estoy en la obligación de buscar al Señor. Y así como me formo intelectualmente, también tengo que aprender a formarme espiritualmente y, valga la redundancia, intelectualmente y espiritualmente. Unas personas, como yo estoy viviendo una vida espiritual, no tengo que conocer nada de mi iglesia. No, a la iglesia hay que dedicarle también formación, hay que formarse, hay que saber qué es Adviento, hay que saber qué es eso, hay que saber cómo prepararnos para estos tiempos. Hay que tratar de entender lo mínimo y vamos a continuar con ese tema en este momento. ¿Ustedes han oído hablar de la corona de Adviento? Bueno, en nuestras casas, en algunas, no en todas, se hace el uso de los sacramentales. Un sacramental es un puente que nos lleva a la vida de los sacramentos. Y en esta época del año adornamos las casas, les ponemos luces, ponemos un arbolito, el pesebre, etcétera. Y en algunas casas se pone una coronita y esa coronita se le ponen 4 velas. Litúrgicamente, digo litúrgicamente porque pueden, algunas personas simplemente ponen velas de otros colores, se ponen 3 velas de un color púrpura y una vela rosada. Otras personas han ido variando las coronas de Adviento y hay una vela blanca, una roja, una verde y una rosada. Ok, ¿a qué vamos con esto? La corona de Adviento nos recuerda estas 4 semanas. Y en esas 4 semanas nosotros nos preparamos para el nacimiento del niño Dios. Cada semana prendemos una vela. Primero
La primera, que nos va a hablar acerca de la mortificación. La segunda, perdón que acá tengo mi soplete. La segunda nos habla acerca de la conversión. La primera semana es sobre la vigilancia. La segunda sobre la conversión. La tercera vela sobre el testimonio de la Virgen María, la visita a su prima Santa Isabel, etcétera. Y la cuarta es el nacimiento del niño Jesús. Este es un tiempo que, al igual que la Cuaresma, los sacerdotes se visten de púrpura, de morado, porque nos están hablando de la mortificación, de un tiempo de preparación para acercarnos al pesebre, al niño Dios. La vela rosada, hay una sola fecha que se llama Domingo de Gaudete, ¿sí? De gozo, en que la iglesia hace un alto en el camino de ese purpurado, de esa penitencia, para celebrar, ¿sí? Para celebrar esto que viene, ¿sí? Y la iglesia se viste de fiesta. Y litúrgicamente los sacerdotes se visten en ese día del año de rosado. Entonces, yo quisiera invitarlos a ustedes a que se compren su coronita. Esto es una costumbre que era pagana, ¿saben? Era una costumbre europea, tiempos en los que los celtas, y lo mismo se habla del árbol de Navidad, que tal vez sus inicios hubiera sido pagano, utilizaban la luz como signo de la alegría del sol apagando la oscuridad. Pues también es un símbolo litúrgico para nosotros los católicos, porque Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz que viene a apagar las tinieblas, y eso es lo que nosotros vamos a celebrar. Sí, que Jesús vino, viene y volverá. Nos alegramos con el nacimiento del niño Dios y entonces nos preparamos para ese nacimiento. ¿Qué quiere la iglesia en el tiempo de Adviento? Nos invita a recordar el pasado. ¿Cómo voy a recordar el pasado si no lo conozco? Tengo que leer las escrituras. También nos invita a vivir a Jesús en el presente. ¿En qué? En todas las cosas cotidianas. En lo que acabamos de hablar, en mi trato con mi familia, en mi manera de estudiar, en mi manera de vivir mi vida espiritual, etc. Entonces, recordamos el pasado, vivimos a Jesús en el presente y nos preparamos para el futuro. ¿Cuál futuro? La segunda venida de Jesús. Porque Jesús viene. Y es lo que nosotros como iglesia nos preparamos en este tiempo de Adviento. Este año la Cuaresma fue diferente. Este año nuestra Cuaresma fue dura. Nos pasaron al tablero. Como dice mi esposa, cuando nuestros hijos a veces estaban necios, ponían una sillita, decíamos como la sillita de pensar, ¿sí? Decíamos, Felipe o Ana o Belén, vete para la sillita de pensar. Bueno, esta vez a la iglesia entera, a todos nos mandaron para la sillita de pensar. A todos nos cuestiona este tiempo. Nos pregunta, ¿qué tal es mi relación con Dios? ¿Cómo vivo la vida? ¿Qué tal está mi alma? ¿Cuántos de ustedes tienen algún ser querido que estaba aquí y ya no está? Que murió, se fue. Todos, todos. Un tío, un primo, un amigo, un vecino, un socio. Todos ya tenemos a alguien cercano que estaba ayer y hoy ya no está. Oigan, y curiosamente, ha sido también un tiempo de muertes repentinas. ¿No se han dado cuenta? No solamente gente que ha muerto con el coronavirus, sino gente que ha muerto por accidentes, tragedias, gente que ha muerto por varias circunstancias. Es un tiempo en el cual tenemos que estar alertas también y recordar que esta vida es pasajera, que estamos llamados al cielo, al cielo. Entonces, para
la corona de Adviento es circular, porque nos está recordando que Dios no tiene principio ni fin. La corona es de pino o es de naturaleza, nos está recordando que el Señor es el dueño de la creación y de la vida. Y en la mitad entre las 4 velas de la corona de Adviento se pone un cirio grande, mayor, que nos está recordando que Jesús es la luz del mundo, que Él viene a apagar las tinieblas. Algunas personas de corte apocalíptico dicen que vivimos tiempos diabólicos. Y en parte tienen razón. Veamos cómo en este tiempo que debería haber sido aprovechado de manera espiritual, también Satanás ha hecho de las suyas. Vean cómo nos prohibieron ir a las iglesias, cerraron los cines, cerraron todo. Pero eso sí, había marchas de progresistas, de feministas, quemando iglesias, persiguiendo las cosas santas, estas tales marchas estudiantiles, violentas, las quemas de los CAIs que tuvimos en Bogotá, en Colombia entera, bueno, etcétera. También el demonio no duerme. Una época que también debe ser aprovechada para la luz. Las tinieblas han hecho de las suyas. Pero bueno, Jesús nos viene a recordar que Él es la luz, que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo quiero invitarlos para terminar a que recordemos de nuevo esa frase que está en Juan 1:11. El niño Dios vino a los suyos. San José iba de puerta en puerta, tocando, pidiendo posada para que pudiera nacer dignamente su hijo, el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo la gente? Les cerró la puerta en la cara a Dios. Eso fue lo que hizo la gente. Cerrarle la puerta en la cara a Dios. Bueno, nos queda la pregunta: ¿quién es Dios en mi vida? ¿Cómo me relaciono con Él? ¿Cómo puedo tener una mejor intimidad, amistad con Él? Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Vino a los suyos y los suyos le cerraron la puerta en la cara. Estamos llamados a ser como el burrito del pesebre, como el buey, como las ovejas, como los pastorcitos humildes. Estamos llamados a adorar al niño Dios. Ese es el centro de esto. El centro no es que el Andino está abierto con descuentos del 50%. Ese no es el centro de esta época. El centro no son las rebajas, ni salir como locos. No, el centro es Jesús. Jesús. Vamos a adorar a Jesús. Ese es el Adviento. Adorar a Jesús con mi vida. En esta época que es tan difícil encontrar un director espiritual, quedémonos con esa cita bíblica del Mateo 6:21. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Hagan su pesebre. Pongan un pesebre en su casa bien bonito. Adoren al niño Jesús ahí en sus casas. Trabajen en su relación con su familia. Trabajen en su formación intelectual. Cuiden de su vida espiritual. Recen el rosario. Conságrense a la Virgen Santísima. Y pongan en manos de Dios su presente y también su porvenir. Yo no he conocido la primera vez que a una persona que haga las cosas mal le vaya bien. No he visto a la primera. Pero a los que hacen las cosas bien, el Señor los bendice. Y Dios a todos ustedes los quiere bendecir. Les quiere dar lo que anhelan en su corazón. Un buen trabajo, un buen noviazgo, un buen matrimonio, unos hijitos, una familia sólida, viajes, también riquezas materiales,
Dios nos quiere prosperar. Dios quiere bendecir nuestros trabajos, lo que hoy hacemos, nuestros talentos. Dios quiere acompañarnos en nuestros sueños. Lo único que los invito a que reconozcamos es que este es tiempo de adorar al Señor. Adoremos a Dios y tengamos muy buenas vidas. Dios está con nosotros. Él nunca nos suelta de la mano. La Virgencita está con nosotros. San José. Dios nos va a dar lo mejor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de los tiempos, hasta el final del mundo, dijo el Señor. Todos los días, sin excepción, está con nosotros. Dios los bendiga y los quiero mucho. Gracias, Feli. Gracias, Feli, por este espacio y por ayudarnos a entender más. No sé si quieres ayudarnos a cerrar con una oración y ya, y terminamos. ¿Sí? Vale. Ok. Bueno, Señor Jesús, queremos darte las gracias por la vida de cada uno de estos tus hijitos. Bendice a María, a Viviana, a Tomás, a Dani, a Mariel. Bendice a Nicolás, a Daniela, a Nadine, a Juan Camilo. A Sofía, bendícela, a Catalina, a Sebastián. Bendice a Beatriz, a Alejandro, a Juliana. Bendice a cada uno de tus hijitos, a las personas que pudieron acompañarnos en este ratico y a las personas que lleguen a ver esta meditación. Bendice, Señor, la vida de cada uno de estos tus pequeñitos. Cuídalos, protégelos de las acechanzas del enemigo. Protégelos, Señor, con tu preciosísima sangre. Santísima Virgen María, cúbrelos con tu manto. San José, tú que eres Padre, protector y proveedor, protege también de nuestro estudio, de nuestro trabajo, de nuestra formación, de lo que somos. Danos la gracia de apartarnos del pecado y de todas las cosas que nos apartan de tu gracia y de tu amor. Que la Virgen María nos cubra con su manto a todos nosotros y nos conduzca hacia el pesebre, que podamos reconocer a ese niño envuelto en pañales que viene a traernos la paz, el amor y la alegría. Que el Señor nos bendiga y la Virgencita nos regale también en esta noche su bendición maternal, especial y protectora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches y Dios los bendiga. Los quiero mucho. Feli, muchas gracias.